Quiero esta mañana poder comenzar una serie de enseñanzas alrededor del tema del Espíritu Santo. Y vamos a estar hablando estos días acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, antes de comenzar, hay un anuncio también que quería compartir para la próxima semana. El próximo domingo nos va a estar acompañando en nuestras reuniones algunos misioneros que vienen de Colombia, que son parte de un movimiento de Alemania evangelístico que se llama Steiger. ¿Cómo se llama? Son muy bien, que hablan inglés, alemán, español, todo acá, ¿va? Y bueno, eso es un grupo de muchachos de Colombia que van a estar en esta semana dando algunas capacitaciones porque su organización se dedica a poder hacer evangelismo de manera creativa a través de arte, música. Es un movimiento bien interesante buscado como en alcanzar a la juventud post-evangélica, ¿verdad? Como en ciudades bien así posmodernas y todo, poder alcanzar a las nuevas generaciones. Y tal vez por las redes sociales vamos a estar anunciando un poco de las actividades de capacitación que ellos van a tener, por si alguno quisiera ser parte de los eventos evangelísticos, de las capacitaciones. Pero también el domingo van a estar compartiendo aquí con nosotros y yo sé que va a ser un tiempo especial, así que te invito a que puedas ser parte el próximo domingo, puedas también traer invitados para poder ser parte de este tiempo. Quiero hoy, como decía, poder comenzar a enseñar acerca del Espíritu Santo. Vamos a estar este mes y probablemente algunas semanas más compartiendo acerca del Espíritu. Y quiero que podamos tomar diferentes frases a lo largo de cada semana que comúnmente escuchamos como por costumbre, por tradición, las decimos cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿verdad? A veces cuando oramos decimos cosas como: ven Espíritu Santo, lléname, muévete Espíritu Santo. Y como que tenemos estas palabras, estas frases. ¿Quién alguna vez ha orado de esta manera? Y vamos a tratar de a cada una de estas frases darle una mayor comprensión, entendimiento, ¿verdad? Un mayor contexto de qué estamos diciendo cuando estamos orando de esta manera, qué estamos teniendo o qué estamos declarando cuando hablamos de esta manera. Y el día de hoy quiero comenzar hablando acerca del mover del Espíritu Santo. Este mensaje lo he titulado Muévete Espíritu Santo. Y quiero que puedas acompañarme esta mañana a Génesis 1:1. Y mira qué interesante es que desde que abrimos la escritura ya nos está hablando acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque a veces tenemos como esta idea de que la labor del Espíritu, el énfasis del Espíritu Santo es como que empieza hasta el día de Pentecostés, muy adelante en la historia bíblica. Pero realmente desde las primeras páginas, los primeros versos, ya el Espíritu Santo está siendo un protagonista de toda la obra de Dios. Ya el Espíritu Santo, o sea, esta persona de Dios ya está moviéndose y ya está mostrando su actividad en medio de nosotros. Así que quiero que podamos leer Génesis 1, versos del 1 al 3. Y dice aquí: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. ¿Te parece si oramos hoy e invitamos al Espíritu que pueda moverse en medio de nosotros? Cierra tus ojos, vamos a orar. Espíritu Santo, hoy te invitamos a este lugar y te pedimos que tú te puedas mover, Señor. Que más que nuestras palabras, hoy sea tu movimiento en medio de nosotros, Padre, trayendo vida, trayendo luz, orden y transformación en nosotros. Te invitamos, Señor, sobre cada casa, sobre cada familia, sobre nuestra nación, Señor, a que tú te muevas con libertad y puedas hacer tu obra transformadora en cada uno de nosotros, Dios. Hoy nos presentamos delante de ti con hambre y deseo, Señor, de conectarnos con tu movimiento. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Te amamos, adoramos y reconocemos que tu presencia se está moviendo en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Quién alguna vez ha experimentado caos en su vida?
de diversas maneras, ¿verdad? A veces cuando nuestro hijo Samuel, que tiene 3 años, viene y saca todos sus juguetes y crea un desastre, ¿verdad? Un desorden en todo su cuarto. Han habido momentos en los que yo me he puesto según la tarea de querer clasificar ordenadamente sus juguetes. Entonces digo, a ver, vamos a segmentar, ¿verdad? Como en este cajoncito, los carritos. Y ahí va uno, ¿va? En este cajón vamos a segmentar los bloques de construcción y toda esta parte que tiene que ver con construir. Este es el cajón de Mickey Mouse. Entonces ahí va Pluto, Goofy, todo eso, ¿verdad? Entonces uno a veces se pone como esa tarea de querer ordenar las cosas. Y mira, se llega a tardar uno como hora y media, 2 horas, yo que soy más lento en toda esa labor. Y ya uno sale bien satisfecho creyendo que como buen bibliotecario clasificó, ordenó, estructuró todos los juguetes del niño. Y el niño llega y en 30 segundos y vuelve a crear un caos total en donde uno tardó muchísimo tiempo tratando de ordenar todo de manera clasificada, categorizada, y en un segundo todo vuelve a ser un caos. Ahora, ¿quién puede creer que así es nuestra vida? Que a veces estamos tratando como con mucho tiempo, esfuerzo y trabajo de ordenar las cosas, y de repente en un segundo pasa algo que vuelva a hacer que todo sea un caos, un desorden, un desastre. Y es que mira, nosotros como hombres, y eso es algo que vemos en toda la escritura, tenemos intrínsecamente la capacidad de crear desorden. O sea, el desorden siempre es nuestro modo natural de actuar. El orden requiere esfuerzo, requiere que yo me mentalice, me esfuerce, le eche ganas para ser ordenado. Pero cuando yo entro en mi modo natural humano, siempre lo que creo es un desorden y un caos. Hay gente que es por naturaleza un poquito más ordenada, pero en general somos caóticos y desordenados. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora, y obviamente, yo sé que está mal que tengamos un desorden de que el calcetín se queda por aquí, ¿verdad? Que el pantalón está medio adentro y medio afuera del cesto de la ropa sucia y todo. O sea, está mal ese desorden, pero realmente no pesa tanto ese desorden como el desorden que a veces podemos crear en nuestra vida personal, en nuestro trabajo, en nuestra familia, ¿verdad? A través de nuestras acciones destructivas, a través de nuestras incluso buenas intenciones, pero faltas de sabiduría. Porque ¿a quién le ha pasado lo que dice? Uy, qué gran idea tengo para la empresa, y las implementas y al final creaste más desastre y caos que lo bueno que... Y era una buena intención, pero aún mi buena intención tiene el poder de crear caos y desorden. Y a veces ni siquiera es necesario actuar. A veces nuestras propias palabras tienen el poder de crear un caos, un desastre, y la Biblia dice que incluso un infierno a través de nuestras palabras. Mira lo que dice Santiago en su carta, Santiago 3:6 dice, y lo tomo como un ejemplo de esto. Santiago dice, de todas las partes del cuerpo, la lengua es como una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. O sea, ¿qué está diciendo Santiago? Mira, aún en nuestras palabras, en nuestra boca, nuestra lengua, tenemos un poder de crear caos, desastre, desorden, un infierno a nuestro alrededor por las palabras que dejamos salir de nuestra boca. Yo creo que si tú hoy ves las noticias, ves el mundo, puedes pensar qué caótico está el mundo. Es que tenemos esta tendencia a siempre crear caos. Y de hecho, interesantemente, en la Biblia nos damos cuenta que el caos no es algo nuevo, que el caos desde el principio ya existía el caos. Ya la tierra era algo caótico, ya la tierra era algo desordenado. Quiero que puedas imaginarte un poco, o sea, cuando leemos la escritura dice, la tierra estaba desordenada, vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo. ¿Cómo te imaginas tú esa escena en tu mente? Un torbellino, ¿verdad? Ahí, las nubes y todo caótico, pero la buena noticia
es que también desde el principio, aunque ya había caos y desorden, la Escritura dice, sobre ese caos dice, y el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. Sabes, yo quiero compartir contigo hoy 3 puntos acerca de este movimiento del Espíritu Santo. Y quiero que podamos ver a través de este pasaje de Génesis 1 cómo ese mover del Espíritu Santo tiene esta capacidad de traer orden donde hay caos, de traer la creación de Dios en medio de lo que parece ser tinieblas y desorden. El primer punto que quiero compartir contigo es justo eso, que donde el hombre ve caos, el Espíritu ve una oportunidad para un nuevo comienzo. Donde el hombre ve caos, el Espíritu ve una oportunidad para un nuevo comienzo. Génesis 1, vamos a volver a leer lo que estábamos hablando hace un momento. Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O una mejor traducción sería, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice el verso 2, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahora, quiero que te des cuenta, este pasaje que estamos leyendo de la creación de Génesis 1, no se trata de una creación en el sentido de que no había nada y Dios de la nada creó algo. No dice así, porque si te das cuenta, ya en este pasaje dice que la tierra ya estaba. ¿Sí me explico con esto? Ahora, nosotros creemos que, claro, hubo un momento en el que no existía nada y Dios creó cosas de la nada. Pero Génesis 1 no trata de eso. En Génesis 1 dice, la tierra ya estaba, pero estaba desordenada. Estaba vacía y habían tinieblas. Entonces no se trata esta historia de Dios creando de la nada a algo existente, sino de Dios tomando algo que estaba sin orden, que estaba caótico, a volverlo una forma ordenada para poder construir la visión que Él tenía. Esa es la historia que estamos leyendo aquí. Y mira, y me gusta ver esto porque si tú te das cuenta, la Biblia jamás busca ocultar el caos, ocultar las tinieblas, sino que desde el mismo inicio empieza a mostrar que habían momentos en los que había caos. De hecho, la Biblia se diferencia de muchos otros libros religiosos en que no tiene problema con presentar la imperfección y el pecado de sus héroes, por así decirlo. Te va a mostrar a David, pero te va a mostrar que David era alguien que luchaba con la lujuria, que se equivocó, que cayó en adulterio. Te va a mostrar a Gedeón, pero te va a mostrar que era alguien que luchaba con la idolatría, que luchaba con el temor, y no tiene nunca problema con mostrar el caos, el pecado y la tiniebla del hombre, pero sí nos muestra que Dios siempre tiene la capacidad de tomar esos estados y personas caóticas y desordenadas para, a través de su movimiento, ordenar sus vidas de acuerdo al llamado y la visión que Él tenía para ellos. Pero lo que la Biblia no hace es ocultarnos que había caos, que había desorden, que había pecado, sino mostrarnos que donde está ese caos, el Espíritu Santo se está moviendo. O sea, yo quiero decirte, el Espíritu Santo no está intimidado por tu caos, no está intimidado por tu desorden. Yo te decía hace un momento, ¿cómo te imaginas tú esta visión de la tierra oscura, con abismos, con tinieblas? Probablemente a veces uno podría pensar, ¿qué se va a hacer de eso? Pero el Espíritu Santo tiene una visión distinta a nosotros, que donde nosotros como hombres vemos caos, el Espíritu Santo ve potencial. Él estaba viendo ese caos en la tierra y decía, yo puedo construir a partir de esto algo que dice que más adelante Dios declaró, y esto es bueno. Él creó las cosas y decía, esto es bueno. O sea, Dios tiene la capacidad de tomar las tinieblas, el caos y el desorden, y a partir de eso crear algo bueno en nosotros. O sea, mucha gente puede vernos hoy a nosotros, ver nuestro desorden y creer que somos un caso perdido, pero Dios ve que hay potencial en nosotros. Es más, a veces nosotros mismos nos observamos y pensamos que somos un caso perdido, pero Dios está viendo potencial. Él dice, mira, yo solamente necesito moverme un poquito, mover esto para acá, y con eso
uy, esta persona no sabes todo el potencial que le voy a sacar si deja que yo me mueva tantito en él. Él no está viendo el caos, Él no está viendo la tiniebla, Él está viendo el potencial que ya hay en nosotros si dejamos que Él se mueva. ¿Sabes que cuando yo escribía esto, pensaba y recordaba cómo en el momento que Dios me llamó para dedicar ya como mi vida más enfocada a servirle al ministerio, a las personas y todo, fue en el momento más caótico de mi vida y no en el momento más espiritual o santo de mi vida. Porque como humanos pensaríamos que cuando Dios te llama es cuando ya tienes tu vida ordenada, cuando ya estás en el mejor momento de tu vida y ahí dice Dios, ay, a este sí lo voy a utilizar. Pero realmente las escrituras nos muestran que la mayoría de los hombres a los que Dios llamó y se encontró con ellos no se encontraban en un punto de perfección, en un punto de orden, sino que Dios tiene la capacidad de agarrarlos en el desorden. Y así me pasó a mí. Cuando Dios me llamó, yo estaba tal vez en el momento más alejado de Él, en el momento con más pecado, con más caos, pero Dios estaba viendo algo en mi vida y decidió que era un momento de llamarme. Ahora, claramente, el llamado de Dios implicó que en ese momento yo tenía que arrepentirme, tenía que soltar cosas, ordenar cosas, tomar decisiones importantes, pero a Dios no le importó agarrarme en el momento más caótico de mi vida para decirme yo quiero hacer algo contigo. Y por eso te estoy diciendo hoy que el Espíritu Santo no tiene miedo a llegar a ti en medio de un momento de tinieblas, de caos y desorden para llamarte. Ahora, claro, como te decía, eso va a implicar que cuando el Espíritu te llame van a haber cosas que tendrás que soltar, van a haber cosas de las que te tendrás que arrepentir, cosas que tendrás que ordenar y decisiones que tomar. Pero Él no está esperando que te ordenes para llamarte, Él quiere venir en este momento y ser Él el que empieza a ordenar todas las cosas en tu vida, porque Él ya está viendo el potencial que hay sobre ti. Ahora, de hecho, este punto 2 que te quiero compartir es que el Espíritu Santo no le tiene miedo al caos y las tinieblas, sino que le gusta moverse sobre ellas. A Él le gusta moverse sobre ellas. Si yo te preguntara en el lobby, en la calle, donde sea, ¿dónde crees tú que se mueve el Espíritu Santo? Seguramente responderíamos, ¿verdad? No, el Espíritu Santo se mueve en la adoración. El Espíritu Santo se mueve donde es amado, donde la gente tiene hambre por el Espíritu Santo. Diríamos eso, ¿verdad? Ahora, y todo esto es verdad. O sea, no estoy diciendo que no se mueve el Espíritu Santo en esos ambientes, pero la Biblia nos muestra que además de moverse ahí, el Espíritu Santo no tiene problema con moverse donde hay caos y tinieblas. Tal vez has pasado a veces por algún lugar donde todo pareciera que hay alrededor pecado, injusticia, desorden, y en nuestra mente podríamos pensar como, uy, aquí Dios no entra, ¿verdad? Hasta el diablo yo creo que tiene miedo de meterse a ese lugar, ¿verdad? Pero realmente debemos ver que en la Escritura nos muestra que aún en esos lugares que pensamos que no hay, Dios no está, ahí se está moviendo. Y que si somos sensibles y que si somos pacientes también muchas veces, podremos interpretar cómo hay algo que el Espíritu ya está haciendo en este lugar desde antes que nos demos cuenta para llevar a las personas a Cristo. Mira, tú podrías hoy observar a tu familia y decir, ay, el Espíritu Santo no está. El diablo es el que se está moviendo en medio de ellos. Y hasta tiene rostro el diablo en mi familia, ¿vale? Le podrías pensar así. Pero mira, un grave error es creer que el Espíritu empieza a actuar en una persona hasta el momento en que la persona entrega su vida a Cristo. Eso es un error. No nos damos cuenta que desde mucho tiempo atrás ya el Espíritu ahí estaba moviéndose. Y no te dabas cuenta, pero de repente pequeños sucesos, pequeños momentos estaban poco a poco inclinando el corazón de las personas hacia la necesidad de buscar a Cristo.
Y el momento que la persona entrega su vida a Cristo, no es que ahí empieza el Espíritu Santo a actuar, sino que eso es el resultado del movimiento del Espíritu que ya estaba desde antes con ello. Y si yo soy sensible al Espíritu de Dios, en vez de pensar que Dios no está moviéndose en mi familia, puedo tratar de discernir qué es lo que hoy está ya haciendo el Espíritu para colaborar con el plan que tiene de llevar a Cristo a las personas. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si mi Padre no los envía, nadie puede venir a mí si el Espíritu no los trae hacia mí. Cada persona que llega a Cristo es porque ya el Espíritu se estaba moviendo y los estaba llevando hacia ese lugar en Cristo. Cuando no puedo ver el mover del Espíritu Santo, no puedo entonces yo colaborar con lo que ya Él está haciendo ahí. O sea, tú podrías incluso pensar que Dios nos está moviendo hoy en la nación, en la ciudad, pero en medio de todo el desastre que tenemos como nación, de toda la corrupción que tenemos, esa tiniebla y ese caos, yo tengo la fe de que el Espíritu Santo se está moviendo sobre la superficie y que cuando somos sensibles a su mover, podremos entender cómo podemos aprovechar el movimiento del Espíritu para que aún las condiciones de injusticia y corrupción puedan moverse, inclinarse hacia algo que Cristo quiere hacer. No estoy diciendo que Cristo es el que promueve la corrupción y la injusticia, pero lo que estoy diciendo es que aún a pesar de eso hay un movimiento del Espíritu que podemos discernir para entender cómo todas las cosas pueden ser utilizadas para el beneficio de la misión de Dios. Todo esto, aún si lo llevamos al plano personal, nos hace entender que así como a veces pensamos que Dios no está ahí, Dios no está en este lugar, a veces cuando miramos nuestra propia tiniebla, nuestro propio caos, pensamos que Dios no está. Pero la buena noticia es que sin importar qué tan roto, vacío o oscuro me sienta, el Espíritu Santo se está moviendo sobre mí. Y Él está queriendo traer orden, Él está queriendo traer su diseño sobre mi vida, está queriendo acomodar todas las cosas porque Él ya vio el potencial de la creación que quiera hacer en mi vida. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Sabes? El punto 3 que quiero compartir contigo es que el Espíritu Santo quiere moverse en ti, pero quiere moverse tanto en tu interior como en tu exterior. Ahora, aquí, aunque no quiero salirme de Génesis 1, que es lo que estamos leyendo, sí quiero tratar de dar como una visión más amplia de cómo esta historia de caos, orden, caos, orden, caos, orden es algo que se repite en toda la escritura desde el principio hasta el final. Bueno, de hecho, Apocalipsis termina diciendo, y Dios trajo nuevos cielos y nueva tierra. Todas las cosas fueron hechas nuevas y todo el caos que hoy vivimos, tenemos la fe de que cuando Cristo venga terminará de ordenar lo que Él ya está hoy de cierta manera avanzando hacia su reino. Esa es la promesa final de Dios, el orden de Dios viniendo aquí a la tierra. Y toda la escritura está, como decía, repitiendo este patrón: caos, orden, caos, orden. La tierra estaba desordenada y vacía y Dios la ordenó. Y creó este jardín que llamamos el Edén, que representaba ese orden perfecto de Dios. Ese lugar donde el cielo y la tierra estaban unidos y el hombre tenía una comunión perfecta con el Señor. Pero como hombres que tenemos esa capacidad interna natural de crear desastres, ¿quién se siente así a veces? Dice la escritura que el hombre pecó y tuvo que ser sacado del Edén, de ese orden perfecto de Dios, y a partir de ahí, en lugar de que las cosas fueran mejorando, el desastre fue cada vez peor. Caín mata a su hermano Abel. De repente empezamos a ver más matanzas por aquí, más peleas y todo. Llegamos a un punto como cumbre en medio de la historia del Génesis, que dice que los hombres estaban queriendo construir una torre para mostrar que podían alcanzar a Dios por sus propios medios. Dios les muestra que Él es más poderoso, los dispersa y la maldad se seguía multiplicando por toda la tierra. Entonces el Señor dice: hay tanta maldad que tendré que mandar un diluvio y comenzar una creación nueva. El orden que Dios había creado en Génesis 1, ya en Génesis 11, el hombre ya lo había desordenado, ¿verdad? Entonces dice el Señor: tengo
que hacer una nueva creación. Y Dios manda el diluvio. Tenemos esa historia de Noé, donde un grupo de personas renacen con un nuevo comienzo para la humanidad. Pero Dios les dice: nunca más voy a volver a destruir la tierra de esta manera. Sin embargo, este nuevo orden que encontramos después del diluvio, pasa el tiempo y que otra vez se empieza a desordenar, a destruir. Más caos, más pecado, más injusticia. Y hay un momento en la historia donde el Señor decide volver a hacer una nueva creación, pero ya no a través de algo físico y externo como el diluvio, sino a través de Cristo. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva creación es. O sea, así como en el diluvio se comenzó una nueva creación externa, en Cristo es el inicio de la nueva creación que Dios promete que será completa cuando Cristo venga, donde todo el caos y desastre que hoy tenemos será llevado a un orden perfecto y total del reino de Dios, uniéndose con la tierra para mostrar esta imagen perfecta de Dios. Entonces Jesús, parte de lo que Él hace cuando viene, es que Él viene lleno del Espíritu para comenzar este movimiento de Dios que Él llamó el reino de Dios, que tiene que ver con esta creación nueva, ordenar el caos y desorden de acuerdo al diseño perfecto de Dios. Y este ministerio o labor de Jesús tenía dos implicaciones, una externa y una interna. Y todo fue a través del poder del Espíritu, porque el mismo Espíritu que se movía en Génesis 1 se movía a través de Cristo Jesús a todo lugar al que Jesús fuera. En el libro de Lucas, cuando Jesús describe su ministerio, Él toma este pasaje de Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu Santo está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Ahora quiero que pongas atención, porque aquí cuando habla de pobres, no está hablando de pobres en espíritu, está hablando literalmente de gente pobre económica, social, relacionalmente. Aquellos que habían sido por la sociedad excluidos, aquellos que habían sido afectados por la sociedad. Jesús dice: vengo a traer buenas noticias a estos pobres. He sido enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, no solamente cautivos emocionalmente o espiritualmente, también cautivos físicamente. Que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Ahora, pongamos atención a esta última frase. Dice: el tiempo del favor del Señor. Cuando Jesús está diciendo ha llegado el tiempo del favor del Señor, los judíos que escuchaban esta noticia entendían que Jesús estaba refiriendo a algo que en la ley de los judíos se llamaba el año del jubileo. Y tal vez si no has tenido has escuchado tanto acerca de esta enseñanza, esta celebración o ley de los judíos, la ley de ellos decía que cada 50 años ellos tenían que celebrar el año del jubileo, en el cual todas las deudas económicas eran perdonadas. Todos los que se habían vuelto esclavos tenían que ser libertados, y todos los que habían perdido tierras se les tenían que ser devuelta la tierra a su familia. Ahora, ¿qué sucedía con esto? Tal vez si tú te acuerdas, el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto, y cuando el Señor los liberó y los llevó a la tierra que Él les prometió, lo primero que hicieron fue repartir tierras por clanes y familias. Y todos tenían, por así decirlo, propiedad, capital, si le queremos poner términos de ahorita, ¿verdad? A través de los cuales ellos podían desarrollarse. Pero ¿qué sucede? Como en todo sistema económico donde el hombre entra con su injusticia, naturalmente algunas personas, por errores, por pecado, por mala administración o porque les hicieron algo corrupto, empezaban a perder dinero, se endeudaban, y lo primero que hacían para pagar su deuda era perder sus tierras. Recibieron una herencia de sus padres, se endeudaron y tuvieron que vender las tierras que habían recibido. Entonces perdían la tierra, y si seguían endeudándose más y más y más, llegaba un momento en el que ya no tenían tierra, sino que tenían que venderse ellos mismos como siervos de otros para poder pagar de esta manera su deuda. Entonces se quedaban sin tierra,
sin dinero y sin libertad. Pero el año del jubileo representaba para el Señor como un sistema de que cada 50 años el desastre, el caos y desorden económico que se provocaba en Israel era como un reinicio. Entonces por lo menos las personas sabían como, bueno, la regué, me endeudé, perdí las tierras, perdí todo, pero bueno, en 3 años es el jubileo, ¿verdad? Puedo aguantar 3 años y el Señor va a traer libertad, me van a devolver la tierra y vamos a intentarlo de nuevo, ¿verdad? ¿A quién le gustaría algo así, va? Que hoy como que decimos, va, todo eso, uy, ya perdí el terreno que me dejaron mis abuelos y todo, ¿cómo quisiera el año del jubileo para que me regresen todas las tierras que perdí de mi abuelo, de mi bisabuelo que tenía? ¿Quién le gustaría todo eso? Ahora, obviamente cuando Jesús vino, el pueblo de Israel ya no celebraba eso. ¿Por qué? Porque la corrupción de su corazón decía, ¿cómo voy a andar perdiendo todas las tierras que ya gané en estos años? ¿Cómo voy a devolver aquella tierra que le robé a mi compadre el día que estaba borracho? Le hice firmar que me diera por 10 lempiras el terreno. Entonces la gente dijo, no podemos practicar el jubileo, y hasta se inventaron ciertas formas para saltarse esto que Dios les había instruido. Y eso que provocó que la gente había caído en esta desigualdad económica, opresión, injusticia, y peor, cuando el Imperio Romano vino y los oprimió más con impuestos, con trabajo, con injusticias, el pueblo estaba en una situación crítica, políticamente, económicamente. Entonces cuando Cristo empieza a predicar que Él trae buenas noticias a los pobres, libertad a los cautivos, que las deudas serían perdonadas y que venía el año del jubileo, había una expectativa política a través de este ministerio y llamado que Jesús estaba haciendo. La gente estaba esperando que esto trajera resultados también, no solo a algo interno, sino que sus circunstancias externas, que estaban llenas de corrupción e injusticia, fueran afectadas por el reino de Dios que Jesús estaba promoviendo. Y Jesús, por el poder del Espíritu, traía un mensaje que sí afectó también todos estos puntos, pero no en la manera en la que el pueblo de Israel esperaba que se diera. O sea, el Espíritu Santo tiene el poder de transformar los sistemas corruptos a los que estamos expuestos, que promueven la injusticia económica, la desigualdad, que promueven la corrupción. El Espíritu Santo tiene el poder de mover todas estas cosas, pero no es en las formas que creemos que se va a hacer. De hecho, las formas que el Espíritu usa parecen en nuestra mente inefectivas, pero en la sabiduría de Dios traen resultados reales. Ahora, te explico todo esto porque es un error creer que la obra del Espíritu que Él quiere hacer es solo interior y que no importa que todo el mundo alrededor sea un infierno si yo estoy bien en mi interior. No es eso. El Señor quiere traer resultados a todo lo externo, políticos, económicos y sociales, y que de hecho en el pueblo de Israel se vieron. Posteriormente, cuando la iglesia empezó a practicar la enseñanza de Cristo en comunidad, hubo un desmantelamiento del Imperio Romano a través de métodos no violentos, e incluso si tú lees Hechos 2, dice que no había ni un pobre entre el pueblo de Dios. O sea, aún las prácticas de Cristo trajeron una solución económica en medio del momento más injusto, desigual y corrupto que podía haber. No era la forma en la que el pueblo esperaba, pero sí la práctica de Cristo, del Espíritu, trajo estos cambios políticos y sociales. Ahora, ¿quién cree que el Espíritu de Dios quiere transformar nuestra realidad económica, política, social? ¿Quién lo cree? Ahora, Él lo quiere hacer y Él lo puede hacer. Bueno, en octubre y noviembre les prometo que vamos a estar hablando acerca de Jesús, su realidad política y cómo la iglesia es llamada a influir correctamente en todo esto. ¿Les parece que hablemos de eso? Pero por el momento, lo que te quiero hablar en este momento es que aunque Jesús venía y traía un mensaje de confrontación política y social, al mismo tiempo Jesús nos estaba mostrando que si bien el Espíritu Santo quería transformar la realidad exterior de las personas,
quería en primer lugar que las personas pudieran darse cuenta que su realidad exterior era producto del infierno interior que tenían. Hace poco salió una película que se llamaba Sonidos de Libertad. ¿Quién vio esa película? Yo no la vi porque con Cindy decíamos, no, qué triste, para andarme llorando. No podemos ver esas películas. No sé por qué a veces hay gente que está llorando, sufriendo, pero no dejan de ver la película, la serie, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo era niño, mi abuela le encantaba ver mujer casos de la vida real. Y a veces la veía sufriendo, ¿verdad? Con el caso, pobre Paquito, mira todo lo que le está pasando. Y yo le decía, abuela, ¿y por qué no dejas de verlo si está sufriendo? Es que está buena la historia. Y ahí estamos muchas veces. Bueno, eso no tiene nada que ver, ¿verdad?, con lo que estamos hablando. Pero por eso no vi la película. Ahora, pero esta película trata de un tema que es atroz, que es el tráfico de niños para pornografía y prostitución. O sea, y creo que este conflicto o este tema en específico nos muestra tanto a qué nivel de corrupción y tiniebla puede llegar el corazón del hombre, ¿verdad? En el cual hay gente que por la corrupción de la lujuria busca tomar la inocencia de niños, satisfacerse sexualmente con ellos 2, 3 veces al día, que estos niños se enfermen, mueran, no puedan crecer con una identidad sana. Hay gente que tal vez lo que está buscando en esta industria es más el beneficio económico que le provoca el poder hacer todos esos actos delictivos. Y yo estoy seguro que si todos ponemos a pensar acerca de este tema, acerca de la industria pornográfica, acerca de la trata de mujeres, podríamos estar de acuerdo todos que no es algo que Dios esté de acuerdo con eso. Es algo que para Dios es deplorable, que lastima el corazón de Dios. Y que es algo que creo que todos nosotros quisiéramos que el Espíritu Santo viniera y quitara toda esta corrupción del mundo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero Jesús enseñaba de tal manera que Él quería que nos diéramos cuenta que esas cosas que podemos de una manera hipócrita pensar que son atroces y externas a mí, en realidad mi corazón está totalmente ligado y es provocador de eso. Porque en el Sermón del Monte Jesús decía, bueno, la ley dice no adulteres, pero ¿cómo está la lujuria en tu corazón? Porque al final, ¿qué es lo que llevó esta industria a crecer y desarrollarse? La lujuria en el corazón del hombre y la avaricia en el corazón. El buscar más el beneficio personal que el beneficio general de otros. Y Jesús nos estaría diciendo, ok, sí, mira lo atroz, lo oscuro que es toda esta industria social, toda esta industria que se está dando. Pero Jesús nos decía, ¿pero acaso no tu corazón también está luchando con la lujuria? Todos podríamos pensar, ¿cómo quisiera que el Espíritu acabe con la industria pornográfica que tanto está afectando la vida de personas? Y Jesús nos diría, ok, pero sí lo quiero hacer, pero observa tu corazón, porque si has sido partícipe de la pornografía, tú eres parte de ese sistema que se está desarrollando. Entonces no puedes desligar tu corazón de las cosas externas que Dios quiere cambiar, porque nuestro corazón es el mismo provocador de aquello externo. Y somos hipócritas cuando intentamos decir que Dios cambia lo externo sin observar el estado de nuestro corazón. Somos hipócritas de querer decirle al Señor, Señor, mira toda la corrupción que hay en el sistema político del país. Y Jesús nos diría, sí, hay un montón de corrupción e injusticia, y al mismo tiempo quiero que veas tu corazón cómo está ligado y es provocador también de esa corrupción e injusticia. Porque yo puedo decirle al Señor y ponerle mi queja de todo lo que veo mal, pero también Él me diría que cada vez que yo me paso un rojo, que entro en el tráfico de manera no respetuosa, que pido un favor a alguien para que me acelere un trámite, me estaría diciendo, tú eres parte y provocador del mismo sistema que estás enjuiciando. Y la realidad externa que Dios quiere mover, no podemos desvincularla de que también es parte de nuestra realidad interna. Ahora, esta fue la parte que a los judíos no les gustó y por eso crucificaron a Jesús. Y por eso lo quisieron apedrear en Galilea. Porque todos nos gusta escuchar que Dios quiere cambiar lo externo,
pero no entender que nosotros estamos ligados en el corazón internamente con esto externo que estamos queriendo enjuiciar. Y Dios, como te decía, es un error ahora pensar que solo quiere cambiar lo interno sin mover lo externo. No, quiere transformar las cosas, las realidades políticas, económicas, sociales, pero quiere también sanar aquello que está aquí adentro, que nos vincula, promueve y genera esta realidad que nos rodea. ¿Estás conmigo? O sea, estamos más ligados con ese sistema de tráfico de niños, con la industria pornográfica, con el sistema de corrupción política, de lo que creemos. Y Jesús quiere también limpiarnos internamente para poder trabajar externamente lo que Él quiere ordenar en esta tierra. Esa misma raíz está dentro de nosotros. Y por eso el Espíritu Santo quiere moverse en nuestro alrededor, al mismo tiempo que Él está transformando nuestro interior. ¿Quién quiere que el Espíritu se mueva aquí adentro? Ahora, parte de lo que el Espíritu hace, y es justamente aún esta incomodidad que a veces somos llevados a confrontar nuestro pecado, pues es parte de lo que el Espíritu hace, porque aún Juan describe al Espíritu como aquel que está moviéndose en la tierra, llevando a las personas a Cristo y trayendo convicción de pecado. Si yo no tengo una convicción de aquello que es caótico, desordenado en mi vida, no le voy a dar espacio al Espíritu para que Él se mueva y transforme. Nosotros nos encanta esconder el caos. Es más fácil meter la ropa sucia abajo de la cama que acomodarla, lavarla, clasificarla, colgarla. Es más fácil, ¿verdad? Es más fácil esconder nuestro pecado, nuestro desorden, que presentárselo a Dios para que Él venga y empiece un proceso que implica trabajo, dolor, sacrificio, esfuerzo, para que Él complete la obra que está haciendo nosotros. La religiosidad busca esconderlo, pero Cristo y el Espíritu lo que buscan es presentar ese caos para que Dios se mueva y lo ordene. Ahora, pero este proceso de transformación y nueva creación que el Espíritu Santo hace, no es simplemente decir como, ahora en el nombre de Jesús eres transformado y ¡pum! Ya soy el santo, el tabernario, ¿ah? Sino que realmente es un proceso de ciertos pasos que constantemente tienen que estarse cumpliendo en mi vida para que yo permita que esa transformación del Espíritu se dé. El primer paso que quiero compartir contigo es que tienes que invitar al Espíritu Santo a moverse en tu vida. O sea, tienes que presentarle tu vida tal y como es, caótica. Eso va a decirle, Espíritu Santo, yo quiero que tú te muevas en mi vida, quiero que tú te muevas en mi familia. Reconozco que somos un desastre o que soy un desastre, pero muévete. Muévete, Espíritu Santo, como te movías sobre la superficie del abismo, sobre la oscuridad de las tinieblas y creaste una creación buena. Muévete así en mi vida. Invítalo. Pero sabes que el Espíritu Santo no solo se mueve, el Espíritu Santo habla. Y de hecho, bueno, leamos Génesis 3, Génesis 1:3. O sea, dice, el Espíritu Santo se estaba moviendo sobre las aguas y mientras el Espíritu se movía, dice el verso 3, entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. O sea, la imagen completa es, había caos, el Espíritu se estaba moviendo y en ese movimiento Dios habló y hubo una respuesta a la voz de Dios. Y ahí entonces fue cuando se dio el proceso de la creación, que sumaba el mover del Espíritu, la voz de Dios y la respuesta a la instrucción de Dios. Por eso el paso 1 que te decía para experimentar este proceso transformador del Espíritu es invítalo a mover. Pero el paso número 2 es escucha lo que Él quiere decirte. Cuando el Espíritu Santo se está moviendo, Dios está hablando. Él dijo sea la luz y a nosotros nos va a dar diferentes instrucciones a través de las cuales Él quiere activar su poder creador y transformador. Ahora el paso 3 es justamente esto: obedece, pero con su poder
y no con tus fuerzas. Porque esto es importante. Jesús enseñó que la ley en sí misma, aunque nos decía qué hacer, no era suficiente para hacerlo, porque no nos daba el poder para lograrlo. Pero el Espíritu Santo es aquel que nos empodera y capacita para así poder realizar la instrucción que Dios nos da. Y en esa instrucción, que muchas veces es sencilla en el sentido de que no va a ser algo complicado, pero sí va a ser algo que requiera mucho sacrificio y renuncia de nuestra parte, el Espíritu Santo se activa y desata el poder de Dios para que un poder transformador se dé en nosotros. Ahora, de hecho, si tú ves a Jesús, te vas a dar cuenta que aunque Él tenía un poder para hacer milagros, normalmente ataba ese poder a una instrucción que daba a las personas. Él le decía a una persona que tenía una mano seca, extiende tu mano, y cuando la persona obedeció esa instrucción sencilla, la mano se sanó. A un hombre paralítico le dijo, levántate y anda, y al hombre intentar hacerlo, ahí se activó el poder del Espíritu y el hombre entonces caminó. Ahora, a veces el Espíritu te va a decir cosas como, perdona a esta persona. Y es complicado, pero no tan complicado como que te dijera, sube al monte más alto de Honduras y entra en un ayuno de 40 días y ahí te voy a transformar. O sea, eso es más complicado. Pero en esa instrucción, perdona a esta persona, si tú empiezas a intentar obedecerlo, el poder del Espíritu Santo se activa ahí. Y no te das cuenta de que al obedecer esa instrucción, tal vez algo de ira acumulada que estaba en el corazón, de repente, resentimiento, depresión, cosas que estaban como anilladas a este rencor, en la obediencia de la instrucción del Espíritu, se desmanteló y Dios transformó algo en tu interior. Hay instrucciones sencillas. Dios nos puede pedir, deja de ir a este lugar que siempre que vas, sales mal. Y cuando yo lo empiezo a obedecer, no me doy cuenta en qué momento algo se empezó a transformar aquí adentro. Ahora, a veces Dios nos pide hacer algo y a veces Dios nos pide dejar de hacer algo. Algo que he sentido que el Espíritu Santo me ha estado enseñando mucho en este tiempo es a no hablar mucho. ¿A quién le encanta hablar? Ahora, ¿y quién le ha pasado alguna vez que está como en medio de una conversación que se pone caliente, ¿verdad? Como que está el chisme bueno, o la crítica, o el debate político, el debate religioso, cualquier cosa, y como que tú dices adentro, uy, como que tengo que decir algo, ¿verdad? Siento adentro que tengo que decir algo, y el Espíritu Santo puede venir en ese momento y decirte, hey, cállate. Y si te callas y obedeces esa instrucción, no te das cuenta que en esa obediencia, el Espíritu empezó a formar prudencia, templanza, paciencia. Seguramente si hubieras hablado, creabas más infierno, no creabas más de Dios. Normalmente así es. Pero cuando escuchas lo que el Espíritu te está instruyendo y obedeces, esa acción que parece tan sencilla desata un poder transformador en nuestro interior que está formando el carácter de Cristo en nosotros. ¿Cómo podemos ser transformados por el Señor? Debemos invitar al Espíritu Santo a moverse, escuchar lo que Él nos está diciendo y obedecer con su poder y no con nuestras fuerzas. ¿Sabes? Quiero ir cerrando esto y quiero retomar algo que te decía hace un momento. Si tú sientes que tu vida hoy está en caos, en desorden, en tinieblas, el Espíritu Santo no le da miedo ese desorden, esa tiniebla. Él quiere empezar a moverse ahí para empezar a ordenar, para empezar a activar algo en ti. Si te has sentido alejado de Dios, que Él no te está hablando, hoy es el día perfecto de que vuelvas a invitar al Espíritu Santo a que se mueva sobre tu vida para que Él te hable y puedas seguir su voz. Y yo no sé aquí quién puede decir, hey, la verdad sí necesito transformación.
¿Alguien está transformado por el Espíritu Santo? Ahora, cuando Él se mueve, Él te va a guiar, pero tú tienes que rendirte y obedecer para que el poder transformador de Dios se active en esa rendición. No hay resurrección si no hay muerte. No puede ser una nueva creación si no has matado al viejo hombre. Pero cuando nos rendimos a esta voz del Espíritu, Él nos transforma. Quiero decirte, el poder transformador de Dios se activa hoy en tu vida cuando tú puedes empezar a orar: Espíritu Santo, muévete, muévete en mi vida. Hoy te presento el caos, el desorden de mi vida, de mi familia, de mi casa, y te invito a moverte en ese lugar para ordenar todas las cosas. Hace un momento te decía, es más fácil esconder lo sucio abajo de la cama que reconocerlo y empezar a trabajarlo. Yo le pido hoy al Espíritu Santo que pueda venir con una convicción de pecado. Ahora, porque cuando el Espíritu Santo viene y te muestra tus tinieblas, tu caos y tu desorden, no es para condenarte, sino es para transformarte. Él te dice: hijo, no escondas abajo de la cama ese desastre, exponlo para que yo lo pueda transformar. Y por eso mi oración es que el mover del Espíritu Santo hoy pueda convencerte de aquello que tienes que presentarle, para que el potencial, la creación y el diseño con el que Él ya te imaginó se empiece a como acomodar. Porque si tú te creías un caso perdido, u otras personas creían que tú eras un caso perdido, Dios está viendo potencial en tu vida, pero Él necesita moverse en ti, en tu corazón, en tu casa, en tus hábitos, en tus pensamientos. Necesita moverse para poder crear ese diseño a través del cual Él va a usar tu vida. Él va a hacer que seas de beneficio para otros, para tu familia, para las personas que te rodean.